Bueno, pues muchísimas gracias a ti, Andrés, y a los organizadores del seminario por invitarme a participar en este foro. La verdad es que para mí, bueno, es un privilegio poder contar un trabajo que vengo desarrollando pues con un público tan selecto y experto en la materia, así que cualquier opinión y aportación que me podáis dar me va a ser de mucha utilidad, ¿no? Precisamente porque si bien he publicado el libro sobre el derecho al mínimo vital, realmente asuntos competenciales no soy experta. Sin embargo, me invitó la Fundación Jiménez Abad de Estudios Autonómicos a una jornada sobre derechos sociales para que tratara este tema de la articulación entre la ley estatal o la relación entre la ley estatal y ley autonómica en materia del mínimo vital, con lo cual esto me obligó a adentrarme aún más. Sí que tengo algunas páginas en el libro, pero adentrarme aún más en la materia. Y bueno, en relación con eso, pues tengo un trabajo que está en estado borrador y que es lo que voy a presentar hoy. Em, de forma breve voy a presentar cuál sería el problema competencial que se daría con el mínimo vital en España, pero de forma muy breve. Después lo que haré será presentar tanto el ingreso mínimo vital estatal como las rentas mínimas de inserción autonómicas para que entendamos que se trata de prestaciones de la misma naturaleza. Y después intentaré diferenciar entre dos problemáticas. Una que considero que en el trabajo digo, de dudosa constitucionalidad, es decir, y es la relativa a la distribución del poder en materia de regulación de ingresos mínimos. Y otra que no creo que se trate de una cuestión de constitucionalidad, sino más bien de si es deseable o no que se reduzcan las diferencias entre residentes de las comunidades autónomas en relación con acceso a las rentas mínimas de inserción autonómicas. Es decir, y problemas como, por ejemplo, de la falta de coordinación entre el ingreso estatal y las rentas mínimas de inserción autonómicas, que creo que son problemas jurídicos, pero no creo que se trate de unos problemas constitucionales, ya que estando en un estado autonómico creo que son normales las diferencias autonómicas en materia incluso en materia de derechos, incluso en materia de ingresos mínimos, ¿no? Ya existiendo, hago aquí una puntualización, ya existiendo en el ámbito estatal una prestación de ingresos mínimos como es el ingreso mínimo vital. Si no, sí que cabría discutir, ¿no? Si estas diferencias cuando se trata de derechos no fundamentales, pero sí constitucionales, son o no constitucionales, ¿no? Ya que el artículo 149.1.1 obliga al Estado a esa cláusula uniformizadora en materia para garantizar condiciones básicas de igualdad de todos los ciudadanos en el acceso a los derechos constitucionales, que yo creo que con eso, con la aprobación del mínimo vital a nivel estatal, pues quedaría cumplido. Entonces, bueno, pues ya me he adelantado a la problemática a presentarla, pero bueno, hoy en día en España tenemos prestaciones en dos niveles territoriales, el ingreso mínimo vital estatal y las rentas mínimas de inserción autonómicas, que son prestaciones de idéntica naturaleza, y esto se hace utilizando dos títulos competenciales diferentes. Em, el Estado utilizando el título competencial de 149.1.17 en materia de legislación básica de la seguridad social, y otro las rentas mínimas de inserción autonómicas utilizando el título competencial de 148.1.20 en materia de asistencia social. Claro, esto yo creo que no era conocido, bueno, el que no era, yo creo que esto se debe a la evolución en el sistema de la seguridad social, que ha ido evolucionando hacia un sistema asistencialista, que yo creo que no era conocido por el constituyente cuando se delinearon los títulos competenciales, y se decidió encuadrar la seguridad social en el 149 y la asistencia social en el 148. De hecho, tengo aquí algunas sentencias que así lo corroboran, ¿no? Por ejemplo, la sentencia del 86, la sentencia 76/1986 del Tribunal Constitucional habla de que en el momento actual, con independencia de que la evolución del sistema de seguridad social pueda ir en la misma dirección, es característica de la asistencia social su sostenimiento al margen de toda obligación contributiva. Es decir, con independencia de que la seguridad social vaya en la misma dirección, la asistencia social
bueno, pues es no contributiva. Y luego también, ¿no?, la sentencia del 2002, la 239/2002, habla de que la noción de nuestro derecho positivo en el momento de aprobarse la Constitución acerca del régimen de seguridad social se sustentaba en la cobertura de riesgos de carácter contributivo, no incluyendo en su ámbito la atención a otras situaciones de necesidad. Claro, lo que ocurre es que ha evolucionado la seguridad social para incluir en el sistema prestaciones no contributivas. Entonces, hoy en día, la jurisprudencia constitucional diferencia estas dos caras o dos niveles de la asistencia social en España. Una asistencia social que se llama asistencia social interna al sistema de la seguridad social, que lo integran todas las prestaciones no contributivas del sistema de la seguridad social. Por ejemplo, las prestaciones familiares, las pensiones no contributivas, las prestaciones por discapacidad y ahora también, de forma reciente, el ingreso mínimo vital, que como conocemos y aprovecho para presentarlo, es una reciente, no es nueva ya, pero sí es reciente prestación que se introduce por Real Decreto Ley 20 de 2020 en época de pandemia, y este decreto ley fue derogado y se aprobó después la ley 19/2021 de ingreso mínimo vital. Se trata de un hito porque hasta el momento todas las prestaciones del sistema de la seguridad social, incluso las no contributivas, o bien se trataba de prestaciones que se llaman categóricas, en el sentido de que o bien son familiares o bien son de discapacidad, o bien las que se dirigían para paliar situaciones de pobreza, realmente sí que exigían un cierto pasado de contribución con la seguridad social van los solicitantes. Es decir, no había una prestación de ingresos mínimos que, independientemente de la contribución o no de los solicitantes, se reconociera a toda persona en situación de pobreza. Sí que existían, sin embargo, desde los años 80-90 en las comunidades autónomas las llamadas rentas mínimas de inserción autonómicas, aunque en cada comunidad autónoma esto adopta un nombre. Y como digo, pues desde que se acogieron las comunidades autónomas en sus estatutos la competencia de asistencia social, empezaron a legislar en materia de ingresos mínimos. Y bueno, pues son prestaciones que han existido tradicionalmente a nivel autonómico y que incluso en los años 90 adoptaron una serie de reformas comunes en el sentido de ampliar cuantías, elevar cuantías, ampliar la cobertura, introducir medidas de activación laboral, una serie de medidas comunes. Aún así, se trataba de prestaciones que realmente no eran muy garantistas en términos de derechos, ¿no? Si hablamos del derecho al mínimo vital, en el sentido de que, por ejemplo, todas ellas incluían un máximo de duración, ¿no? La puedes recibir durante 5 años y después ya, pues, da igual que te haya cambiado o no la situación de necesidad económica, que ya está, ¿no? Es un máximo. Luego también había muchas diferencias en las comunidades autónomas, pues en las diferencias en el País Vasco las cuantías eran de más de 900 euros y en otras ciudades, ¿no?, como Ceuta y Melilla, por ejemplo, eran de irrisorias, ¿no?, 300 o así. El detalle está en el libro, pero bueno, había muchas diferencias en las comunidades. Entonces, bueno, haciendo hincapié en esto, pues se trata de prestaciones de ingresos mínimos que tienen la misma naturaleza y que realmente podemos entender como prestaciones de asistencia social si seguimos la denominación que adopta el Consejo de Europa. Por ejemplo, esto se integraría en el artículo 13 de la Carta Social Europea en materia de asistencia social, y también la Unión Europea, con su clásica distinción entre seguridad social y asistencia social, también incluye este tipo de prestaciones en lo que denomina asistencia social, que por cierto le sirve a la Unión Europea para distinguir quién tiene acceso a la asistencia social y excluir a los job seekers o económicamente inactivos. Las personas económicamente inactivas, aun siendo ciudadanos comunitarios, les excluye de todo lo que es la asistencia social, no la seguridad social. En una excepción al principio de no discriminación por razón de nacionalidad, y así se ha desarrollado en derecho secundario y por parte del Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ¿no? Pero bueno, que las podamos llamar asistencia social siguiendo esta denominación en el marco europeo no quita que la seguridad social no pueda integrar en su sistema prestaciones asistencialistas. De hecho, la OIT en diversas resoluciones aboga por la construcción de sistemas de seguridad social que no se limiten a prestaciones a nivel contributivo, sino que las amplíe para también acoger prestaciones asistencialistas.
entrando ya en el problema competencial, y bueno, pues el ingreso mínimo vital, de acuerdo con la propia ley, se desarrolla o se basa en el artículo 149. Menciona muchos apartados, el 13, el 14, el 17, el 18, aunque yo creo que el más relevante es el 17 en materia de seguridad social, porque se configura como una prestación del sistema de la seguridad social. También es verdad que la ley se enmarca, según el artículo 2, en el desarrollo del artículo 41 en materia de seguridad social, también habla del 9.2 en materia de igualdad real, y en el 1.1 del principio de Estado social, aunque hay que recordar que el 41 no es título competencial. El 41 es un derecho, habla del sistema de la seguridad social, pero es un llamamiento a todos los poderes públicos, tanto Estado como comunidades autónomas, a que hagan efectivo esa eliminación de los casos de necesidad, y luego habrá que ir a los títulos competenciales para ver exactamente si es el Estado o las comunidades autónomas quien han de responder ese mandamiento. El artículo 149.1.17 nos habla de que el Estado puede legislar, bueno, puede aprobar legislación básica en materia de seguridad social, pero que la ejecución de la prestación corresponde al Estado la legislación básica y régimen económico de la seguridad social, sin perjuicio de la ejecución de sus servicios por las comunidades autónomas. Claro, si aplicamos esta transcripción literal del artículo, cabría entender que el ingreso mínimo vital como prestación que cabe encuadrada en el sistema de la seguridad social puede ser introducida por el Estado como titular de la competencia en legislación básica, pero que la gestión, ejecución correspondería a las comunidades autónomas. Y en este sentido, por ejemplo, las pensiones no contributivas se han gestionado por las comunidades autónomas, de acuerdo con sus estatutos, y también la jurisprudencia constitucional ha avalado esto, ¿no? Sin embargo, la ley de ingreso mínimo vital asigna la gestión del ingreso mínimo vital al Estado. Si bien la disposición adicional cuarta de la ley prevé la posibilidad de que se celebren convenios con las comunidades autónomas que contemplen fórmulas de gestión coordinada del ingreso mínimo vital. Y aquí desde aquí se han generado pues, bastantes críticas por parte de la doctrina. Por ejemplo, Tomás de la Cuadra Salcedo apuntó en un artículo también posterior a la primera sentencia del Tribunal Constitucional de 2021 que avalaba la ley de ingreso mínimo vital. Tomás de la Cuadra Salcedo hablaba de que se estarían repartiendo competencias sin atender al bloque de constitucionalidad, ¿no? Que por una parte se está asignando la competencia de gestión al Estado, y que bueno, pues si es el Estado, es del Estado. No puede un legislador estatal hablar de que a través de convenios con comunidades autónomas se puede traspasar la competencia a las comunidades autónomas. Entonces, ese punto creo que es interesante. Bueno, como decía, el Tribunal Constitucional en las sentencias 158/2021 y también en 2024 ha avalado que se asigne al Estado la gestión del ingreso mínimo vital. De hecho, de una forma bastante amplia, ¿no? Habla em, de que la gestión del ingreso mínimo vital entra dentro de lo que cabe entender como legislación básica y que afecta al régimen económico de la seguridad social, y que, bueno, se entiende el tribunal también que las competencias de gestión atribuidas al Estado en materia de iniciación, reconocimiento, tramitación y control del ingreso mínimo vital entran dentro de lo que cabe entender como legislación básica y que afecta todo esto al régimen económico. Em, entonces, aquí yo creo que se dan dos problemas. Por una parte, que esas mismas competencias en prestaciones de la seguridad social no contributivas, como las pensiones no contributivas, están siendo gestionadas por las comunidades autónomas. Entonces, no se ha justificado de forma clara que la gestión del ingreso mínimo vital pudiera afectar a la llamada caja única de la seguridad social o al régimen económico del sistema, que es lo que realmente servía al Tribunal Constitucional para diferenciar si esa competencia debía ser o no del Estado, debía ser del Estado o de las comunidades autónomas, ¿no? Si afectaba en la caja única, entonces era del Estado, si no, pues era de las comunidades. Y luego, por otra parte, siguiendo a Tomás de la Cuadra Salcedo, bueno, pues que si cabe entender que son competencias del Estado porque afectan al régimen económico, a la caja única, etcétera,
no tiene mucho sentido que a través de una disposición adicional se prevea la posibilidad de convenios en el sentido de que esto se pueda traspasar a las comunidades autónomas. Em, Porque eso saldría de lo que es el bloque de constitucionalidad que tradicionalmente ha servido para asignar competencias, es decir, Constitución y estatutos de autonomía. Em, Esto en relación con el tema competencial, que sí que creo que es de dudosa constitucionalidad. En relación con otras cuestiones problemáticas que surjan de la aprobación del ingreso mínimo vital, que ya no creo que sean inconstitucionales, sino simplemente pueden ser no deseables, derivan de la complementariedad entre el ingreso mínimo vital y las rentas mínimas de inserción autonómicas, el hecho de que, bueno, pues que parece ser que no pasa nada, es decir, que pueden coexistir los dos tipos de prestaciones, aunque tengan la misma naturaleza, coexisten las dos. Eh, a ver, aquí lo importante es que sin ningún tipo de coordinación, en el sentido de que los ciudadanos ya no saben qué solicitar, si la del Estado o la autonómica, y depende de cada comunidad autónoma cómo haya decidido responder jurídicamente a la aprobación del ingreso mínimo vital. Por ejemplo, en Madrid se obliga a solicitar el ingreso mínimo vital estatal. Sin embargo, en Aragón no se obliga, ¿no? Entonces, esto da lugar, como apunta Guillermo Escobar en un artículo, a desigualdades entre residentes de las comunidades autónomas. Em, si bien yo creo que estas desigualdades son esperables en un Estado autonómico, en el sentido de que, bueno, yo creo que ese tipo de desigualdades, más allá de la descoordinación, que yo creo que también deriva de esa evolución en relación a cómo cabe entender la seguridad social, ahora es asistencialista, y entonces sí que hay un título competencial ahí del Estado y creo que sí que es, pero también el 148.1.20 habilita a las comunidades autónomas a legislar en materia de asistencia social. Entonces, o bien entendemos que el 148.1.20 ha quedado desfasado, al menos en relación con ingresos mínimos, y esto no significa que el título de asistencia social quede desfasado para todos, sino que el 148.1.20 también habilita a las comunidades autónomas, de hecho, a todo el desarrollo de los servicios sociales y en base a eso, pues bueno, tenemos toda la red de servicios sociales, ahora ya municipales, porque bueno, se delegó, ¿no?, la ley de régimen de bases de régimen local en los municipios, pero bueno, que no solamente son ingresos mínimos, ¿no? Es que en el seminario de la Fundación Jiménez Abad, algunos también luego en el debate decían, es que si no, pues, se nos ha robado la competencia autonómica, ¿no? Bueno, pues, a ver, la asistencia social no solamente son ingresos mínimos, que quizá cabe entender más cercano a la seguridad social, a ser una prestación económica. Asistencia social también son servicios sociales, ¿no? Y de hecho, en base a eso se aprobó la legislación, la PAD, la ley de dependencia, se aprobó. Claro, eso sí que era una competencia más claramente autonómica y aún así se aprobó la PAD y utilizando, de hecho, se justifica la ley en el 149.1.1 de garantía de la igualdad y, por ejemplo, hoy en día no se lleva la mano con las manos a la cabeza con la ley de la vivienda, en el sentido que es una competencia autonómica y porque el legislador estatal se está aprobando una ley, pero con la PAD tampoco, esto ya se hizo, era en competencia autonómica desarrollando el artículo 141.20 y el Estado va a aprobar una legislación básica que luego las comunidades autónomas están desarrollando y gestionando. Em, entonces, bueno, eso también, ¿no? Hay otra cuestión que creo que es interesante, ¿no? Que parece que se esté redescubriendo las competencias estatales en la jurisprudencia constitucional reciente con el ingreso mínimo vital y la vivienda y demás, pero bueno, que la paz también está ahí y también se aprobó y no fue objeto de tantas críticas. Em, en relación, bueno, yo creo que cabe entender el artículo 41 en materia de seguridad social eh, como un artículo, no sé cuánto tiempo llevo ya, vale, vale. Como un artículo que puede servir para acoger tanto la acción del Estado como de las comunidades autónomas. em, En el sentido de que, claro, si entendemos que asistencia social y seguridad social son compartimentos estancos, entonces acabaremos como estamos realmente, que es con prestaciones que no tienen, que están descoordinadas y que son idénticas, ¿no? Pero quizá hay una interpretación del artículo 41 que permite hacer convivir estas prestaciones
pero de forma diferente, en el sentido de, por ejemplo, Guillermo Escobar hablaba em, de que se puede diferenciar entre contenido constitucional del derecho y un contenido adicional del derecho. Y en el caso, si aplicamos esta distinción en materia de ingresos mínimos, creo que quizá el ingreso estatal se puede entender como el contenido constitucional del derecho, no, del derecho a la seguridad social, pero dentro de lo que son ingresos mínimos, pues desde este derecho a ingresos mínimos, y las actuaciones de las comunidades autónomas se pueden entender en el plano de este contenido adicional del derecho constitucional del artículo 41. Y si lo entendemos así, entonces las diferencias entre las comunidades son constitucionales y entra ya en la libertad del legislador autonómico que decida o no aprobar prestaciones de ingresos mínimos. Em, Luego eso también, bueno, también ha sido entendido por parte del Tribunal Constitucional, porque también uno de los debates era si era constitucional o no estas diferencias, ¿no? Por ejemplo, Escobar también en ese artículo se preocupa por las diferencias entre las comunidades autónomas, pero yo creo que son esperables y constitucionales en ese sentido. Em, y también el Constitucional habla de que las diferencias, habla de que, a ver, que en definitiva, por ejemplo, la sentencia 239/2002 habla de que la seguridad social se configura como un régimen legal público y imperativo. Por el contrario, las prestaciones de las comunidades autónomas que puedan otorgar materia de asistencia social no exigen ser caracterizadas por su integración en un sistema unitario y permanente. Pues la exclusividad de esa competencia permite a aquellas a optar por configuraciones diferentes en sus respectivos territorios, es decir, que las diferentes respuestas de las comunidades formarían parte de esa libertad del legislador autonómico. Em, bueno, y más aún si aceptamos que la asistencia social es un título que, a pesar de la evolución del sistema de la seguridad social, todavía no ha quedado desfasado del todo. Entonces, ¿cómo en materia, bueno, cómo solucionamos, y ya concluyendo, esta descoordinación que creo que sí que puede dar lugar a problemas jurídicos, em, más allá de que sean constitucionales o no? Creo que una de las que parece ya utopía hablar de armonización estatal, porque realmente nunca se ha utilizado la vía de la armonización, pero bueno, que quizá pueda ser esa, ¿no? O sea, aceptando que tanto el Estado tiene ese título competencial como las comunidades autónomas también lo tienen, quizá la vía para que el Estado pueda entrar a coordinar las rentas mínimas de inserción autonómicas, en el sentido de que efectivamente se asegure de que las prestaciones autonómicas van a complementar y no se van a superponer simplemente, pues quizá la vía sea la armonización estatal, es decir, pues se armonice a través de una ley estatal de armonización, y que adquiere sentido, por ejemplo, según la sentencia 76/1983 del Tribunal Constitucional. Esto tiene sentido cuando se trata de competencias compartidas o exclusivas de las comunidades autónomas, pero se precisa que el sistema de distribución de competencias es insuficiente para evitar que la diversidad de disposiciones normativas de las comunidades autónomas produzca una desarmonía contraria al interés general de la nación. Creo que la armonización no puede tener como motivación única la persecución de la igualdad, que perseguiría el 149.1.1, porque no cabe olvidar que la diversidad entre la respuesta jurídica de las entidades territoriales forma parte del funcionamiento del Estado autonómico, pero creo que puede ser deseable, quizá no exigible, deseable que exista una mayor coordinación y que por eso se adopte una ley de armonización. A ver, caben otras vías, por ejemplo, la ley marco del artículo 150.1 de la Constitución habilita al Estado para aprobar una serie de bases y de principios en materia de ingresos mínimos que se desarrollarían por parte de las comunidades autónomas. Pero eso está pensado a que las comunidades autónomas desarrollen una competencia que sería estatal. O sea, sería negar que la asistencia social como título competencial autonómico les habilita para crear prestaciones y ingresos mínimos. Por eso creo que, siendo competencias concurrentes, la armonización puede ser una mejor solución. Em, entonces, bueno, creo que el 149.1.1, si es que se desea que esa coordinación se haga en términos de igualdad entre las comunidades, pues puede ser una opción, pero creo que tampoco sería exigible constitucionalmente, sería más bien deseable para acabar con esta descoordinación, ¿no? Y que al menos
los ciudadanos sepan qué solicitar primero y también, por ejemplo, ya que el ingreso mínimo vital estatal es de duración indefinida, porque realmente en eso sí que ha mejorado claramente las rentas mínimas de acción autonómicas. Se puede recibir de forma indefinida mientras dure la situación de necesidad. Pues entonces las rentas mínimas autonómicas lo que podrían es complementar en cuantías o en términos de cobertura, ampliar la cobertura, pues que no haya límite de edad como existe con el ingreso mínimo vital, em, o que complementen en cuantías, ¿no? Pero en términos de plazo creo que no sería el caso, porque como digo ya es una prestación indefinida. Entonces, bueno, lo dejo ahí. Creo que traigo más preguntas que respuestas, pero bueno, me encantará escuchar sobre todo a Andrés. Muchas gracias. Y a Alvin.